Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta última actividad virtual de CEU en este año. Muchas gracias por participar. Sabemos que diciembre es un mes un poco ajetreado para conectarse a actividades. En esta oportunidad vamos a presentar el informe del estudio Monitor Ciberlunes desde el punto de vista empresarial, donde consultamos a las empresas cuáles fueron sus resultados respecto a la última edición de Ciberlunes de octubre de 2020. Nos acompaña el presidente de la Cámara, Guillermo Varela, y el director de Factum, encargados de la ejecución y el reporte del informe, Eduardo Botinelli. Así que bueno, los dejo con Guillermo, que los va a saludar, les va a contar un poco qué nos encamina a hacer este tipo de estudios, y después inmediatamente sigue Eduardo. Gracias Ivana. Bueno, saludos para todos quienes nos están mirando, particularmente para Eduardo, agradecerle el trabajo. Les quiero agradecer particularmente a los socios que compartieron información. Para una industria, para un sector es fundamental manejarnos con información, y sobre todo en el mundo digital, donde no tenemos otros parámetros para medir, para evaluar, para trabajar, que sea lo que ustedes nos compartan. Les quiero llevar la tranquilidad de que la información que ustedes le han transmitido para este estudio siempre estuvo en manos de Factum, y fueron ellos los que reciben y compilan y manejan la información, y nunca nadie, ni yo como presidente, ni ninguno de los directores o de los empresarios que rodean a la Cámara tenemos acceso a esa información. Esto lo digo para que sean todavía más hospitalarios con la idea de compartir información. Uruguay viene bastante atrasado respecto de otros países en la cultura de construir datos, y bueno, particularmente quiero agradecer mucho a quienes han contribuido para que podamos ir midiendo la evolución y el avance del comercio electrónico. Por último, antes de darle la palabra a Eduardo que nos presente el informe, les quiero contar que entre febrero y marzo del año que viene vamos a estar realizando un nuevo estudio que son los indicadores del comercio electrónico en Uruguay, y vamos a necesitar de vuestra colaboración, así que también los vuelvo a invitar a que participen. Dicho esto, le doy el paso a Eduardo para el informe. Gracias a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias Guillermo por la introducción. Vamos a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Quiero reafirmar primero un elemento de agradecimiento a la Cámara por haber confiado en Factum para realizar el estudio. No fue sencillo, pero tuvimos colaboración, y eso también hay que remarcarlo, es decir, también agradecer a las empresas que compartieron los datos, y reafirmar lo que decía Guillermo también respecto a la confidencialidad de los datos. Es decir, los datos que la Cámara va a acceder son datos que son agregados. No hay información individualizada de las empresas. Eso se mantiene en reserva, justamente porque todos sabemos que la actividad empresarial despierta resistencias el estar compartiendo información de la propia empresa, naturalmente, pero creo que es importante remarcar esto de la confidencialidad para incentivar la participación en futuras ediciones, en el próximo estudio que mencionaba Guillermo que vamos a hacer en febrero o marzo, más de todo el entorno de la economía digital. Para comenzar con la presentación, bueno, vamos a comenzar con rápidamente cuál fue el objetivo. Es decir, bueno, el objetivo fue empezar a generar información confiable sobre la performance del comercio electrónico de las empresas uruguayas en ocasión del Ciberlunes. Es decir, es dentro de la actividad del Ciberlunes de octubre, a partir de esta edición, generar esta información, donde buscamos distintas características que nos va aproximando a lo que sucede en Ciberlunes.
las características de las empresas, el tráfico que registran las propias empresas, las ventas que hay durante el ciberlunes, según los distintos montos que se reciben, es decir, un ticket promedio, el volumen de ventas en órdenes de compra, los tipos de productos o servicios vendidos, el valor del ticket promedio que les mencionaba, cuáles son las promociones que se han ofrecido, la evaluación de los resultados, y después, que no lo vamos a ver hoy, incluso creo que es algo que tenemos que profundizar un poco más, la distribución geográfica de las ventas. El estudio fue realizado a referentes de empresas que son participantes del Ciberlunes, según la base de contactos provista por la propia CEDU, donde lo que hicimos fue un envío masivo a los contactos proporcionados, y lo que fuimos obteniendo fueron las respuestas obtenidas, ¿no? Lo que hicimos fue además un seguimiento y control que probablemente varios recibieron, correos de recordatorios cada 3 días hábiles, llamadas telefónicas, para incentivar la participación, para que la gente, las empresas, respondan a la demanda, y llegamos a un número de casos final de 63 empresas que respondieron a la encuesta. La encuesta se aplicó entre el 4 y el 25 de noviembre, un poco también por estas características que decía, es decir, digamos, el tiempo en que las empresas fueron respondiendo al envío de las invitaciones para participar. Vamos a pasar a los resultados de la investigación, ¿no? El primer elemento es cuál es la distribución de los distintos rubros dentro de las empresas participantes del Ciberlunes, donde tenemos un primer rubro que destaca, que es el moda y calzado femenino, con un 17%, en segundo lugar aparecen los electrodomésticos con 13%, después aparece turismo, transporte con un 11%, tecnología otro 11%, y multirrubros, es decir, empresas que lo que manejan son varios rubros, 11%, después tenemos perfumería, joyería, juguetes, accesorios en un 10%, muebles, hogar y decoración 10%, moda y calzado masculino un 6%, entretenimiento y suscripciones 5%, libros, audio, instrumentos 3%, y después deporte y ejercicio 2%, y finanzas 2%. Esto es no las ventas, sino las empresas participantes, esas son las características de las empresas que participaron. No es la participación de ventas ni nada. Después tenemos, claramente, hay empresas con un rubro principal y varias que tienen rubros secundarios. Y ahí aparece como hay un crecimiento de moda y calzado femenino, pero sobre todo de tecnología, es decir, empresas que tienen como rubro principal otro, pero que incorporan tecnología como un segundo rubro. Moda y calzado masculino claramente tiene un crecimiento fuerte también, un poco complementándolo, por ejemplo, con la moda y calzado femenino, es decir, empresas que el rubro principal es la moda y calzado femenino, pero tienen como secundario la moda y calzado masculino, ¿no? Después muebles para el hogar, la decoración también tiene un crecimiento. Y en el resto no hay grandes diferencias, es decir, en la aparición de un rubro secundario que realmente desnivele, sino que más bien son empresas que se dedican exclusivamente a un solo rubro. Otra de las características que estuvimos analizando de las empresas participantes de Ciberlunes es, por ejemplo, una característica vinculada a la facturación anual que tuvieron en 2019, en dólares. Y aquí lo que tenemos es que el 29% de las empresas respondieron que su facturación anual era menor a $1 millón. Un 16% entre 1 y 5 millones, y un 24% más de 5 millones de dólares anuales al 2019. Es decir, hay una variedad importante en el tamaño de las empresas que participan de Ciberlunes. Un dato importante que tenemos que trabajar y que creo que es parte de lo que fue la introducción es el porcentaje de empresas que no declararon la facturación anual
es un elemento que es importante para que podamos procesar de mejor forma y obtener mejores resultados sobre el comportamiento de las empresas. El otro elemento es cómo fue la distribución en términos de participación, es decir, si la actividad comercial que realizan se hace en todo el país o solamente restringido a Montevideo y área metropolitana, o si era solo en el interior. Claramente hay una enorme mayoría, el 83%, que comercializa en todo el país, y un 17% que lo hace solamente en Montevideo y el área metropolitana. Es decir, entonces el alcance de Ciberlunes es mayoritariamente de todo el país. Tenemos un segundo elemento de lo que estuvimos estudiando, es el primero, las características y perfil de las empresas. El segundo elemento tiene que ver con el tráfico. Y lo que obtuvimos es que el tráfico promedio de las empresas que participaron en Ciberlunes de octubre de 2020, es decir, las 106 empresas que participaron, lo que podemos obtener es un promedio de 46.000, 47.000, redondeando, visitas en el periodo, ¿no? 46.919 es el número que surge a partir de la extrapolación de los datos de 47.000 visitas en el periodo. ¿Cuál es la composición del tráfico? Es decir, de dónde proviene el tráfico que registraron las empresas. Bueno, tenemos una diversidad importante. Tenemos un 19% que surge directamente del sitio de Ciberlunes, un 18% que tiene un tráfico orgánico, otro 18% que es un tráfico directo, un 30% que es pago, ¿no? Es decir, a partir de la publicidad, y un 15% de redes sociales que generan el tráfico hacia las empresas. Es decir, hay una diversidad importante, el pago es el que aparece con más fuerza, y el sitio de Ciberlunes tiene un peso relevante también en la generación del tráfico para las empresas. Cuando comparamos, es decir, lo que le pedimos directamente fue a las empresas que participaron en la encuesta y participaron en el Ciberlunes, le pedimos que compararan el tráfico con respecto a lo que fue Ciberlunes de noviembre de 2019. En este caso, y en algunos casos más que vamos a ver adelante, lo que hicimos fue no incluir al sector turismo en estos datos por la coyuntura que está atravesando producto de la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, para no generar un ruido que específicamente a un rubro golpea especialmente, lo que hicimos para algunos datos fue deflactar esos casos. Y para el resultado que nos da es que para el 18% de las empresas el tráfico fue superior a lo que se registró en 2019, para el 21% de las empresas fue aproximadamente igual, y hay otro 21% que considera que fue, o registra que fue inferior a lo que se registró un año atrás. Y después tenemos otro conjunto que no sabe, aquí tenemos también una heterogeneidad importante de las empresas en cuanto al manejo de los datos, otras que son más nuevas y que no participaron en la edición anterior, es decir, hay una heterogeneidad que no permite la comparación. Pero si lo vemos, tenemos entre que fue superior o fue igual, estamos casi en 4 de cada 10 empresas. Pero tenemos un 21% que considera que fue inferior el tráfico que recibió con respecto a un año atrás. El siguiente elemento, que es muy relevante y que estamos haciendo una primera aproximación, como decía Guillermo en la introducción, hay un vacío importante de información con respecto a esto, por lo tanto estamos construyendo lo que es la generación de ventas a partir de Ciberlunes. Si nosotros tomamos los datos que obtuvimos, de nuevo sin considerar al sector turismo,
y proyectamos las ventas al total de empresas participantes del Ciberlunes de octubre de 2020, lo que obtenemos es que las ventas totales ascenderían aproximadamente a 230 millones de pesos en esta instancia de Ciberlunes de octubre de 2020. Estamos hablando de unos 5 millones de dólares para de alguna forma acercarnos a un número. La venta promedio por empresa fue de cerca de 2.100.000 pesos. Obviamente, en los promedios estamos viendo las heterogeneidades, también estamos teniendo distintos comportamientos, porque hay empresas más pequeñas o con productos de menor valor, otras que tienen productos de mayor valor. Lo vamos a ver también cuando veamos el ticket promedio, ¿no? Donde, si bien es un promedio que establecemos, hay heterogeneidades importantes dentro de ese promedio. Y cuando le pedimos que nos dijeran, bueno, ¿cómo evalúa las ventas de este Ciberlunes de octubre de 2020 en relación a lo que fueron las ventas en comparación con noviembre de 2019? Lo que vemos es que ha habido para el 29% un aumento de las ventas, es decir, que las ventas fueron superiores a las registradas en noviembre de 2019, un 18% que fue aproximadamente igual, y un 16% que declara que fueron inferiores. De nuevo tenemos un porcentaje de empresas que no tenían información o no la pudieron proporcionar, pero de nuevo estamos hablando más o menos cerca de la mitad de las empresas que mantuvieron o aumentaron las ventas con respecto al año pasado, y un 16% que fueron inferiores. Lo otro que estuvimos solicitándole información a las empresas y registrando fue cuál fue la cantidad total de órdenes que vendieron. Entonces, si tomamos el promedio de las empresas participantes en este Ciberlunes, tenemos que las empresas registraron un promedio de 1.032 órdenes de compra en el periodo. Obviamente hay, de nuevo, grandes heterogeneidades internas, pero el promedio registrado es poco más de 1.000 órdenes de compra en el periodo. Y de nuevo, buscamos comparar esto con respecto a el Ciberlunes del año pasado, de noviembre. Y aquí lo que obtenemos es que también se registra un incremento de la cantidad de órdenes vendidas. Hay un promedio de 279 órdenes de compra más en octubre del 2020 con respecto a noviembre 2019. Lo que supone un incremento del 39% de la cantidad de órdenes en 2020 con respecto a 2019, ¿no? Es decir, estamos registrando que ha habido aumentos en distintos elementos. En el tráfico, si no aumentó, se mantuvo igual, en la cantidad de ventas realizadas y también en la cantidad de órdenes realizadas, también recibidas, órdenes de compra. Y el ticket promedio que obtuvimos es de 4.920 pesos. Este ticket promedio, estamos de nuevo siempre hablando de las empresas participantes de Ciberlunes. Y de nuevo, esto esconde de alguna forma heterogeneidades importantes, pero resulta relevante que para tener un parámetro, tanto en términos de lo que vimos en el conjunto de ventas netas como en la cantidad de órdenes de compra, que es el elemento que nos termina dando la información para poder obtener este ticket promedio, estamos en el entorno de los 5.000 pesos de promedio por ticket de venta. ¿Cuáles fueron las promociones ofrecidas? Acá van a ver que no suma 100, ¿por qué? Porque cada empresa marcaba todas las promociones que presentaba, porque claramente no es única la promoción que se presenta, sino que depende de los productos, de las distintas categorías y demás que cada empresa tiene en venta, ¿no? Con ofertas especiales y demás.
lo que vemos es que claramente el descuento por encima del 10% y hasta el 50% es lo que predomina claramente, del 43 al 48%, es decir, de 4 a 5 de cada 10 empresas promocionaron o establecieron promociones vinculadas a descuentos directos sobre los precios de entre el 11 y el 50%. Después tenemos un 24% que estableció descuentos de hasta un 10%, un 11% que estableció descuentos del 51 al 60% y un 14% que promocionó, claramente no todo, pero productos con descuentos de más del 60%. Y otro de los elementos que fue marcado como una promoción ofrecida fue las cuotas y financiación sin intereses. Más allá de descuentos efectivos sobre el precio, se ofreció como un diferencial, como una promoción diferencial para el Ciberlunes, cuotas y financiación sin intereses. Pero lo que aparece como elemento central son estas 4 barras, ¿no?, que establecen que cerca de la mitad de las empresas tuvieron descuentos del 11 al 30%, y poco más del 40%, ¿no?, entre el 40 y el 50%, establecieron descuentos superiores al 30 hasta el 50%. El otro elemento importante para marcar cómo se desarrolló este Ciberlunes es a partir de qué sitios de comercialización se realizaron las ventas. Y ahí lo que tenemos es que el 84% de las empresas registraron ventas directamente desde su sitio web y un 16% a partir de una marketplace. Entonces, hay claramente una mayoría significativa que lo que realiza es una venta desde el propio sitio web de la empresa. El cuarto capítulo, digamos, de este informe está referido a cuáles fueron los medios de pago más utilizados por los compradores en este Ciberlunes 2020, de octubre de 2020. Y ahí lo que tenemos es que, claramente, el elemento predominante es la tarjeta de crédito online. De nuevo, como pueden ser más de un medio de pago, no suma el 100%, podían responder más de uno, ¿no? Pero, claramente, en el 77% de las empresas se registró como uno de los medios de pago más utilizados la tarjeta de crédito online, es decir, al momento de la compra digital, ya realizar el pago con tarjeta de crédito. Lo otro, que el segundo elemento, es la tarjeta de débito online. Es decir, está viendo, y esto no tenemos datos comparativos, pero por cómo ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo del uso de las tarjetas de débito, aparece probablemente con un crecimiento importante en el último tiempo, el uso de la tarjeta de débito también para el pago online. Después aparecen las redes de cobranza, ¿no?, como un elemento importante al momento de cobrar, en menor medida, por un 25%, la transferencia bancaria, y después lo que son los pagos contra entrega, ¿no? Lo que vemos es que hay un uso muy mayoritario de los pagos directamente online al momento de realizar la compra, ¿no? El 77% tarjeta de crédito, el 42% tarjeta de débito. La utilización de las redes de cobranza para pagar lo que se compró, pero que no va contra entrega, la transferencia bancaria, y después tenemos los mecanismos contra entrega, donde hay un 23% que establece la tarjeta de crédito contra entrega como uno de los mecanismos de pago más usados, la tarjeta de débito contra entrega en menor medida, un 11%, y el efectivo contra entrega en el 9% de los casos. Y el último capítulo que tenemos para repasar de los datos obtenidos está vinculado a elementos de logística. ¿Cuál es el tipo de entrega utilizado? Donde
claramente la entrega a domicilio es muy mayoritaria. En las 2/3 partes de las ventas realizadas, la entrega fue a domicilio. 68% fue a domicilio y un 29% fue mediante retiro en tiendas, sucursales, y otro 3% que fue mediante retiro en proveedores logísticos, en pickups. Y el último elemento que tenemos para presentarles es con respecto al manejo del stock. Le preguntábamos, en función de 3 frases que más o menos pueden describir el manejo de stock, bueno, ¿cuál de estas opciones refleja más lo que ocurrió en relación al manejo del stock en su empresa? Y ahí tenemos un 78% que dice que pudo dar respuesta satisfactoriamente, un 5% que tuvo quiebres que imposibilitaron parcialmente el cumplimiento con el cliente de las ofertas relevantes, y no tuvimos casos de empresas que registraran que tuvieron quiebres que imposibilitaron totalmente el cumplimiento con el cliente de las ofertas relevantes. Esto claramente tiene un elemento positivo, porque la experiencia que tiene el cliente a partir de la compra, en la medida que se da respuesta satisfactoria a su compra, ¿no?, tanto en la disponibilidad de lo comprado, como después en la entrega, en la ejecución, y bueno, sin duda después en lo que es la experiencia mismo con el producto, con el servicio contratado. Pero si estamos hablando de poder dar respuesta y no tener roturas de stock, es un dato importante, relevante, porque mejora la experiencia que tienen los clientes al participar en el Ciberlunes. Finalmente, unos apuntes finales que queremos dejar como una primera lectura y una primera visión de este contexto tan particular en el que se desarrolló este Ciberlunes, en un contexto económico que es dificultoso, es más dificultoso sin duda que lo que fue el año pasado. Bueno, las empresas participantes en el Ciberlunes muestran claramente, como sucede fuera del entorno digital, realidades que son diversas, pero sí vemos un crecimiento, a una tendencia de aumento de las ventas y de la facturación, pero sin alcanzar mayoritariamente los objetivos. Es decir, lo que hemos visto es que hay un incremento que probablemente, y hay alguna evidencia que nos lleva a establecer de esa forma, a partir del monitor Ciberlunes de los compradores también surge esta información, es que probablemente el ticket promedio haya sido más bajo, ¿no?, que lo que fue el año pasado. Las ventas aumentan, pero con tickets más bajos. Entonces, el ecosistema del e-commerce sufrió el efecto económico negativo de la pandemia, ¿no?, pero también se vio fortalecido por este contexto que impulsó aún más de lo que se venía haciendo el propio ecosistema digital. Claramente este ecosistema viene creciendo sistemáticamente, pero el contexto actual de alguna forma colaboró para que se desarrollara aún más en este año. Y estas contradicciones que decimos, bueno, por un lado sufre un efecto económico negativo, pero al mismo tiempo hay un impulso del ecosistema digital, bueno, tenemos un incremento de órdenes y de ventas, pero con la mitad de las empresas que no alcanzan los objetivos de venta. Es decir, eso es otro elemento también de cómo se trazan los objetivos en este contexto. Y vemos que, bueno, por más que el aumento del e-commerce aparece como una tendencia de época y que aparece incrementado en este contexto de la nueva realidad que estamos viviendo, no tenemos que dejar de lado que estamos en un escenario de incertidumbre. Más allá de las personas que realmente fueron afectadas directamente por la realidad económica,
Esto además tiene una incertidumbre, ¿no? Tenemos el deterioro del salario real, pero también tenemos incertidumbre en cuanto a la realidad económica y financiera, que de alguna forma levanta alguna barrera con respecto a las compras, ¿no? Y con respecto a los mecanismos de compra utilizados, ¿no? Nosotros lo que vemos es que de cara al futuro es esperable que si la economía, ahora justamente estamos en un momento que nos genera más incertidumbres aún, ¿no? El desarrollo de las últimas semanas de la pandemia nos genera algunas incertidumbres mayores, pero si realmente la economía empieza a crecer en 2021, uno puede pensar que este año 2020 es más un piso para las próximas ediciones de Ciberlunes en cuanto a la performance comercial, ¿no? Es decir, estarían dadas las condiciones para que este impulso que tuvo el ecosistema digital en un contexto adverso, desde el punto de vista económico, en una mejora de la situación económica repercuta también en mejorar la performance de las empresas y del Ciberlunes en general. Así que por aquí le voy dejando la presentación. Muchas gracias por la participación y por la colaboración a las empresas que estuvieron brindando información. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Los invito a los asistentes que están conectados, si quieren hacer preguntas, usen el panel de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Ya tenemos una pregunta que, Eduardo, te la leo, es de Javier Gali, socio de la Cámara, por Voy de Shopping, y hago la pregunta. Buen día, en función de la cantidad de respuestas obtenidas, ¿se debe hacer alguna consideración sobre los resultados obtenidos? Es decir, ¿los datos son representativos o deberían tomarse con cautela? Ejemplo, en función de las respuestas obtenidas, el ticket promedio. ¿Es un valor válido a tomar? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hubiésemos querido tener una participación total de las empresas, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que, a ver, y termino la primera parte, tuvimos una tasa de respuesta relativamente importante. Tuvimos más del 60% de respuestas, 65% de respuestas del total de las empresas. Entonces, en términos de representatividad, en función de la cantidad de casos, podemos decir que es una encuesta que es representativa de las empresas participantes en Ciberlunes, no del conjunto del ecosistema digital. Estamos yendo directamente a los que participaron, no sé si es correcto el término, pero oficialmente en el Ciberlunes, ¿no? Es decir, no son empresas que se suman lateralmente a esos días con ofertas propias dentro o sumándose al empuje que genera Ciberlunes, pero que no son oficialmente participantes de Ciberlunes. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, los resultados son representativos y son bastante sólidos, ¿sí? Para considerar esos datos como datos que realmente están mostrando lo que sucede en este Ciberlunes. Sin dudas, es un primer estudio, como primer estudio ya estamos viendo que hay cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que trabajar para incentivar la participación. Creo que esto que hablamos, la difusión misma de este estudio va a colaborar en que las empresas respondan en mayor medida. Y después sí, lo otro que es importante, que lo marcaba un poco en la presentación, es que un ticket promedio es eso, es un promedio. Y ese promedio claramente está impulsando hacia arriba en un conjunto de empresas que son menores y que tienen un ticket mucho más bajo, y hacia abajo
los que tienen productos mucho más costosos, ¿no? Porque estamos hablando de ticket promedios que no pagan de repente un producto cualquiera. Pero creo que son datos que pueden ser considerados en una primera aproximación que estamos teniendo, creo que pueden ser considerados como representativos de las empresas participantes en Ciberrunes. Me permito agregar que además después está esta información en particular, después está abierta en el informe completo, que van a recibir aquellas empresas que dieron respuesta a los funcionarios, van a recibir un informe completo donde digamos, lo detalla más afinadamente. Este es un informe público que va a estar a disposición, digamos, del ecosistema. Las empresas que contestaron tienen una versión un poco más completa en información. No sé si hay alguna otra pregunta, anímense a preguntar por el panel de preguntas y respuestas. Nos conocemos todos los que están conectados, así que anímense. Ivana, ¿sabés que el audio tuyo se entrecorta un poquito? No sé si, me parece que es por el movimiento del micrófono. Puede ser, puede ser. Ah, ahora sí, Los estoy invitando a animarse a preguntar, que nos conocemos todos los que están conectados. Yo pregunté si era el micrófono o la conexión de internet, pero es el micrófono. No, preguntas del estudio. Bueno, vamos a dejarlos que piensen las preguntas y mientras tanto lo que vamos a hacer es anunciar a los ganadores del sorteo. Recuerden que aquellas empresas que participaron, que contestaron la encuesta, participaban en un sorteo por una posición Gold para la próxima edición de junio 2021 y por 5 vales de descuento también para la edición que viene, descuentos de edición. Así que, no sé, Eduardo, si querés anunciarlo vos. No, dale. Perfecto. Lo voy a anunciar yo entonces. Bueno, la empresa ganadora de la posición Gold para la próxima edición es Dapié. Néstor, felicitaciones. Y después tenemos los 5 vales de descuento de $100 para la próxima edición. Los obtuvieron Legacy Disco, Zona Tecno, Twitch Shake y Million Stars. Así que felicitaciones. Y además, muchas gracias por contestar. Queríamos un poco compartir esto con ustedes. Queríamos dar un incentivo a que pudieran participar de la encuesta, un incentivo más. Bueno, no sé si no veo más preguntas. De todas formas, obviamente nos pueden hacer llegar consultas vía mail. Nuestro correo lo tienen, si no, me escriben directamente a mí, ivana@cedu.org.uy o contacto@cedu.org.uy o cualquiera de las chiquilinas, Natalia o Camila, y trasladamos la consulta. Ahí tenemos. ¿No me oyen? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Por momentos se va y se viene. Bueno. Nada, quería reiterarles que si quieren hacer consultas que de repente no se les ocurren ahora, me las pueden hacer llegar por mail a ivana@cedu.org. Bueno, muchas gracias, les agradezco por participar. Eduardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Guillermo, lo mismo. Y nada, los invitamos a seguir participando en las actividades de la Cámara y a seguir contestando las preguntas para seguir nutriendo de datos al sector. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, saludos.